Un saludo a todas las personas que nos escuchan este día en el marco del podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana, Cristianismo y Política. Mi nombre es David Castillo, docente de la Facultad de Teología de la Universidad, y es un placer darles la bienvenida en esta ocasión. Hoy contando una vez más con la Magister Nidia Fonseca, que nos vuelve a acompañar en este espacio de conversación. Profe Nidia, bienvenida. Le digo profe, pues muchos años de costumbre, ¿verdad? Mm, Estudiando con usted. ¿Cómo ha estado, profe? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Bien, Muy bien, qué muchas dicha, gracias. qué bueno. Agradeciendo también por aceptarnos una segunda invitación, ¿verdad? Hemos tenido una conversación muy rica con la profesora Nidia, para quien no la conocen, ¿verdad? O simplemente para refrescar un poquito la memoria, la profesora Nidia Fonseca es costarricense, politóloga, teóloga, pastora de la Iglesia Metodista y muchas otras cosas. Este, y bueno, en nuestra primera conversación estuvimos hablando un poquito sobre las iglesias y los movimientos religiosos en la política, especialmente intentando recordar algunos de los eventos y contextos y coyunturas más relevantes en términos de una larga data histórica, ¿no? Hablamos de los 50, de los 60 e intentamos un poquito hacer memoria de cómo algunos sectores de la iglesia se colocaron ante los avatares históricos de estos periodos que afectaron principalmente el contexto latinoamericano. Y profe, bueno, esa fue, yo recuerdo una discusión muy interesante, ¿no? Hasta estaba pensando, dejando de tarea a las personas ir a revisar un poquito sobre las coyunturas y las consecuencias de la Guerra Fría, ¿verdad? Yo pensaba, y perdón que haga aquí esta mención, yo pensaba ahorita en el marco de los conflictos entre Irán e Israel y quién tiene derecho a tener bombas atómicas y quién no. Recordaba los grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, como los países que tienen ese derecho. Entonces, hay una importancia en esos eventos históricos del siglo anterior que todavía nos marcan. En la conversación primera, profe, usted nos ofreció un panorama muy interesante, ¿verdad? Para colocar a las iglesias cristianas y a los distintos movimientos en esa disyuntiva histórica. Hablamos de la polarización internacional, producto de la Guerra Fría, ¿verdad? De estos dos grandes bloques del capitalismo y el comunismo, de la derecha, de la izquierda y el desafío de los movimientos religiosos y cristianos ante esos grandes marcos. Hablamos también de un contexto después de los 50 de los procesos de emancipación y de descolonización global y cómo eso marcó un proceso interno en los estados o dentro de los estados de diferentes grupos humanos que intentaron de alguna manera preguntarse y responder el porqué de sus distintas experiencias de pobreza, exclusión, de marginación, ¿verdad? Y las distintas dinámicas de opresión a las que eran sujetos y sujetas. Hablamos, por ende, y usted sugirió muy bien ahí, el surgimiento de las ciencias sociales como un lente analítico, como un lente crítico que permitiese entender la realidad. Y bueno, nos movimos a el desafío que tuvieron las iglesias a tomar postura. Así cerraba usted en ese momento y bueno, y la expresión de la teología de la liberación como una forma de estas posturas que se tomaban en la coyuntura. Así que bueno, yo hago una pequeña síntesis de todo esto que conversamos, que me parece muy enriquecedor. Y recuerdo que la vez anterior terminamos en este asomo, el asomo de la teología de la liberación, el asomo de las iglesias que empezaron a tener distintos esfuerzos, ¿no? Para actuar en su contexto de manera relevante y para empezar, tal vez yo quisiera sugerir, ¿verdad? Preguntarle, profe, si tiene algún elemento que quiere tomar de los que yo he mencionado, y si no, preguntarle, ¿cómo podríamos sintetizar en algunas palabras la teología de la liberación? ¿Es posible decir cuáles fueron sus aspiraciones, sus denuncias? Y de alguna manera, ¿cómo fue la reacción de las iglesias que usted conoció en ese momento ante este movimiento teológico latinoamericano y también global? Primero tenemos que entender
que en América Latina, después de una situación mundial, ¿verdad? De reacomodos y de un mundo bipolar, las iglesias estaban en neutro. O sea, había, no sé si por decisión política, posiblemente, ¿verdad? Estaba todo el mensaje que se recibía en aquella época era muy romántico. Todos éramos pecadores, todos éramos los que fallábamos, pero que Dios no hacía ningún tipo de opción. Entonces, cuando se empieza a recibir ese otro tipo de mensaje, el contexto latinoamericano no era un contexto romántico, era un contexto muy tremendo de dictaduras, donde el pueblo no se podía expresar, donde algunas organizaciones estaban en plena clandestinidad buscando cómo romper con esas dictaduras, pero entonces las iglesias aparentemente estaban neutrales. Entonces, eh, ¿qué hacer frente a ese contexto cuando empezamos a escuchar un mensaje en donde resulta que Dios no es neutral, que Dios hace opciones y hace opciones por personas y por grupos que definitivamente están mal? Entonces eso fue muy buena noticia para todos y para las grandes mayorías empobrecidas, silenciadas por un sistema político militar, ¿verdad? Eso fue fantástico, por un lado. Por otro lado, nos dimos cuenta de que también las religiones son manipuladas por el poder. Ya ahí no había excusas para decir que eso no era, de que eso no era cierto. Y entonces la pregunta que nos teníamos que hacer es, bueno, ¿esta otra perspectiva manipula también o es real? Entonces de ahí la necesidad y la gran importancia de la relectura bíblica, darnos cuenta, releer con ojos de sospecha el texto bíblico directamente, porque siempre lo recibíamos de manera interpretada. Se leía el texto en una versión bastante difícil, por lo menos para las iglesias, para la gente sencilla del español que se recibía en la Reina Valera del español antiguo, bastante difícil de comprender y descubrir que habían otras versiones, descubrir que habían casas de interpretación, ¿verdad? Para traducir el texto bíblico y que en esa traducción no es tampoco neutral. Entonces, eh, ¿qué pasó? Se fue la inocencia, digámoslo así, ¿verdad? No tanto la inocencia, la ingenuidad. Y entonces se exige a las iglesias una posición clara respecto a lo que está aconteciendo, respecto a lo que los jóvenes están haciendo, porque la juventud se revela. La juventud se revela y decide morir para liberar esa condición de dictadura, ¿verdad? Entonces ya no era simplemente la condición de pobreza, es la condición política que exige una posición y que tiene una consecuencia real como es la de morir. Entonces se encuentra una inspiración enorme en Jesucristo y en todo su camino de la pasión. Hay sentido, entonces la muerte cobra sentido. Dejó de ser aquel sufrimiento. La muerte tiene sentido cuando ésta ocurre porque has iniciado un proceso, ¿verdad? De no callar, de no aceptar las condiciones en las que se vive. Y eso no solamente ocurre en lo macro, ocurre en lo micro también, en los hogares. Hay una
Sí, yo diría que ahí es donde empieza en los hogares ese rompimiento que yo les decía que Gustavo Gutiérrez hablaba de qué decir en el confesionario cuando la madre o el joven llegaba a pedir la bendición porque se iban para la montaña. Ujú, Y entonces, eso por un lado. Por otro lado, fue muy bueno, sí, si nosotros lo leemos ahora, ¿verdad? Se logró lo que se quería. En realidad cambia el sistema político de América Latina, se transforma a costas de una gran cantidad de víctimas, hombres y mujeres que estaban decididos, jóvenes, decididos a entregar su vida para esa transformación. Empieza a haber los cambios, pero entonces ahí caemos en la gran inocencia, ¿verdad? Otra vez creímos, bueno, que con eso se cambia, pero resultó que no. O sea, la gente siguió siendo pobre, empezaron a haber reformas a ese sistema político que permitía eh, cierto ejercicio de ciudadanía de la gente empobrecida. Pero llegó un momento en que eso no era suficiente. ujú, Pero eso se ve empañado con ese proceso de la Guerra Fría en donde hay que tomar una postura también a nivel mundial. ¿De qué lado estás? Si optas por el oprimido, no solamente estás del lado de Dios que optó también, sino que optas por una posición como veíamos la vez pasada, o de derecha o de izquierda. Y eso entonces tiene otro sufrimiento. Se agrega otro sufrimiento, una persecución, de nuevo ya la persecución política clara por tu posición, porque no había otra posibilidad, o una o la otra, era todo lo que se podía hacer. Y yo recuerdo que muchos de los jóvenes decían, pero es que yo lo que quiero es que haya una mayor justicia para mi papá que trabaja 14 horas, 18 horas sin ninguna garantía. Yo quiero salarios mínimos, yo quiero este, un- una, unos tribunales que defiendan los derechos, pero si eso implica decir que soy de izquierda, tendré que decirlo. ujú, ¿Verdad? Había gente que decía, es que eso no es ser de izquierda, porque no estamos transformando en su totalidad el sistema, ¿verdad? Pero no había otra opción. Y entonces estaban todas aquellas discusiones, leer por primera vez las fuentes primarias, Lenin, Carlos Marx, y darnos cuenta, Rosa Luxemburgo, y darnos cuenta que en eso tampoco había un criterio unilateral, de ver que eran grandes discusiones, silencios también, ahí descubrimos de que las mujeres este, eran más silenciadas en las dos posturas, ujú, ujú, y entonces, bueno, ¿qué ocurre? Y entonces decíamos, por lo menos las mujeres decíamos, y resulta que en la iglesia también. ujú, Derecho al púlpito, bueno, cuando se empezaba a hablar de eso, era un escándalo, ¿verdad? Y menos, y entonces decían, bueno, y todas estamos silenciadas en todo lado. Aquí entonces se trata de buscar otro tipo de argumentos. No nos dejemos llevar por esto que se impone, ¿verdad? ujú, ujú, ujú. Es, profe, perdón que la interrumpa, es muy interesante porque bueno, revisitar un poco esa historia es importante porque saca, descoloca algunas de los sentidos que se han interiorizado más en los discursos cristianos que están presentes en la mayoría de las poblaciones y de las comunidades de fe. Cuando usted llega y sugiere de entrada, ¿verdad?, que en el contexto hay una reacción ante este sistema de creencias cristiano neutral, ¿verdad? Donde Dios es el Dios de todo el mundo, Ujú, para sociedades que son conflictivas, que están en pugna, donde hay relaciones de opresión o de dominación o de violencia. Es complicado, ¿verdad? Y yo creo que ahí usted nos señala un primer factor, o no sé si problema teológico, ¿verdad? ¿Cómo se concibe?
la figura de Dios en el contexto de una América Latina conflictiva y polarizada, ¿verdad? Y de lucha. Y es tal vez uno de los elementos más interesantes para mí que usted señala acá, ese, esa crítica al romanticismo en torno al discurso cristiano, que creo que es una de los elementos a los que más apeló la teología de la liberación y que fue sumamente criticada, ¿verdad? Se decían, sí, el Dios de los pobres y las otras personas, ¿qué? ¿Verdad? Y yo creo que Ujú, ahí, en este contexto, hacía mucho sentido esa radicalidad, no radicalidad, no, yo no diría radicalidad, pero bueno, así es como lo han dicho, esa toma de postura, ¿verdad? Esa preferencia, que es como lo ujú. utilizaron los primeros teólogos y teólogas de la liberación. Pero yo quería señalar algunos de los elementos para retomar que usted coloca acá, porque son muy interesantes, ¿verdad? Este tema de el contexto demanda una teología que se concretice y al concretizarse, de alguna manera, toma el rostro de los grupos que están construyendo el discurso teológico, ¿no? Si por un lado tenemos los discursos que vienen de las estructuras de poder, que nos hablan del Dios que fomenta el orden, en este caso de explotación o de violencia, por otro lado tenemos estos movimientos cristianos que hacen las preguntas sobre dónde está Dios en sus circunstancias particulares y empieza a observarse otros niveles, como usted decía, ¿verdad? La importancia de releer el texto de la Biblia y leerlo ahora desde otros lentes y otras circunstancias históricas. Y eso llevó a sospechar de las interpretaciones tradicionales, llevó a sospechar de inclusive las traducciones. Es entonces lo que usted nos mencionaba, un proceso de concientización que lleva a una apropiación de la palabra, ¿verdad? O formular una palabra propia. Entonces uno podría argumentar que uno ve como un despertar ahí teológico, hay un cambio en los contenidos teológicos o la teología de la liberación plantea estos cambios y por otro lado un cambio en la participación ciudadana de las personas que pertenecen a las comunidades de fe, o por lo menos un mayor involucramiento que te coloca en determinados países o en determinados estados en esa situación social de convertirte en un ciudadano común y corriente o en una persona categorizada como subversiva o como Sí, peligrosa, que es lo que usted mencionaba aquí al final. Y tal vez teniendo este marco de la teología de la liberación y para continuar un poco con lo que usted señalaba, usted nos ha dicho un poquito, pero tal vez preguntarlo más concreto, ¿cómo responden las iglesias a esto? ¿Usted recuerda qué pasa en las iglesias claro, evangélicas o protestantes, o inclusive en la misma iglesia católica con sus claro. grandes Ujú. representantes? ¿Cómo De- reaccionan ante esta presión social y religiosa del momento? Es muy interesante porque, a ver, la Iglesia Católica, por lo menos aquí en la región, mantiene un cierto silencio oficial, ¿verdad? Ujú, Eh, los sacerdotes van teniendo distintas posiciones, distintas posturas, pero hay un tipo de silencio oficial. El, la reflexión, el discurso pasa de ser neutral a un discurso romántico. Yo recuerdo, yo iba a las dos iglesias, iba a la católica, iba a la protestante. Y yo recuerdo que los sacerdotes que tenían una postura abiertamente empezaron a trabajar, por ejemplo, el amor. ¿Qué es el amor, verdad? Esos grandes temas que, por un lado, enganchan a los jóvenes y por otro lado, tranquiliza a los adultos, ¿verdad? Pero una vez, o sea, que se va, y tomaban el amor romántico, ¿verdad? Una vez que se va desarrollando la temática, es inevitable la postura, es inevitable la posición, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a escuchar los silencios, primero los movimientos, se llegaba un domingo, ya no estaba ese sacerdote en esa parroquia. ujú, Empezaron a haber muchos movimientos al interior de la Iglesia Católica. Al interior de las iglesias protestantes, la pregunta enorme era si nosotros, porque la mayoría de la herencia moderna evangélica viene vía Estados Unidos, ¿verdad?
Entonces, aquello de que era el país ideal, que era el país bendecido, porque así lo vendían en el proceso de evangelización de las iglesias protestantes. Es decir, para ser bendecidos por Dios hay que ser como la nación del norte, declarar la fe oficialmente desde el billete, desde el dólar hasta las últimas consecuencias en los hogares. Mm, Entonces, la pregunta es, pero ¿cómo es que este país es bendecido si aquí en América Latina es el responsable de la gran miseria? Entonces, o sea, tenemos un Eduardo Galeano con una relectura de la historia latinoamericana, ¿verdad? Que ujú, por un lado, por otro lado viene también el gran aporte de Paulo Freire en la masa analfabeta que había en América Latina, con una democracia representativa que empezaba oficialmente a generar, ¿verdad? Una alfabetización tranquila, ¿verdad? Romántica, y en donde también se nos dice, no, es que la alfabetización también tiene una postura ujú, política y descubrirla en los cuadernos oficiales para aprender a leer y escribir que los estados proponían y cosas por el estilo, pues, ¿qué nos lleva? También a revisar los materiales que tenemos en la iglesia para la catequesis y para, en el caso de la iglesia católica, y para en la catequesis en las iglesias protestantes. Y entonces surge una organización tan importante como CELADEC, ¿verdad? Para generar otro tipo de material, un ujú, tipo de material donde enseña a releer el texto bíblico, a sospechar y a ujú, generar prácticas radicales desde el hogar. Es decir, ya no ser neutral en el hogar, porque yo tengo que respetar a papá y a mamá. Sí, respetarlos, pero cuestionar su rol. ujú, ¿Qué están haciendo? Entonces viene todo el proceso, todas las sospechas sobre si aquí ocurre lo mismo que está ocurriendo allá en el norte, en los hogares, violencia doméstica, adulterio. en- entonces, ¿qué es lo que está detrás? Entonces se va descubriendo una cultura, ¿verdad? Misógina, patriarcal, que ujú, resulta que no es solamente eso, sino que es jerárquica, ujú, que justifica un orden socialmente establecido que empezamos a denominarlo injusto porque no rompe con la jerarquía, injusto porque no rompe con ¿cómo es? Con los roles tradicionales de género, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, la revolución en muchos países se hace al interior de la casa, ujú, ujú, ya no por la vía armada, porque es imposible, ¿verdad? Sino por la vía de la conducta, por la vía del pensamiento y de la conducta, sobre todo de la conducta. ujú, Entonces, entonces todo el proceso de evangelización se ve trastocado. claro. Ya había sido trastocado en la parte evangélica porque la conversión tradicional evangélica era, si usted ya cree en Dios, ya usted no fuma, ya usted no toma, ya usted no baila, porque Ujú. supuestamente el baile era el camino del adulterio, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, pero si no fuma, si no toma y no baila, pero no hay un cambio de conducta en esos tres de apariencia externa, la pregunta es cómo el cambio de conducta se hace al interior, en la intimidad. Entonces, claro, hay todo un trastorno paralelo. Estamos entonces, por un lado, las personas que quieren, que dicen, no, todo eso se puede cambiar si cambia el sistema político. Otros que dicen, no, el sistema político puede cambiar, pero eso no cambia. Entonces hay que hacer la revolución en lo privado, ¿verdad? Y es entonces cuando surge todas esas perspectivas de que lo íntimo también es político. Ah, ok, claro.
¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa en las iglesias? En las iglesias ocurre lo mismo que ocurre oficialmente en la Iglesia Católica: persecución, expulsiones, ¿verdad? Silencios. En la Iglesia Católica, bueno, puede haber silencios porque hay todo un principio de obediencia de parte del liderazgo, ¿verdad? Pero en las iglesias evangélicas hay expulsión. Hay expulsión, entonces usted expulsa a este pastor, hay expulsión de congregaciones completas. Ujú, Entonces, este, lo más triste fue también otro tipo de división en lo íntimo, ¿verdad? En los hogares otro tipo de división, ya no solamente por una postura de conducta inapropiada, de un montón de conductas inapropiadas en los hogares, sino también ya por una postura de la iglesia. Entonces, prohibición de las mujeres de participar en la iglesia, de parte de los compañeros. Ustedes no van a la iglesia, es prohibido que vayan, porque a usted le gusta este, como está hablando, le gusta este pastor como habla, entonces usted no va. Entonces hubo también a ese nivel. Ahora, ¿qué pasa con la juventud? Como yo terminamos la vez pasada, jóvenes que deciden entonces optar ya no por la iglesia, sino que deciden optar por una participación plena, política, militar, revolucionaria, porque sí consideran que esa es la única alternativa para alejarse de las posturas internas y alejarse de las posturas oficialistas, ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Que eso lo plantea, como dijeron oficialmente la teología de la liberación. No, no es cierto. No había consenso en ese sentido. Y Ujú. lo podemos ver en varios escritos de distintos teólogos. Nunca se habló de una postura de esa naturaleza y se dejó a la libre porque la situación de los países eran distintas. Los movimientos se fueron gestando de manera diferente. Aquí en Centroamérica teníamos muy claro, por ejemplo, el sufrimiento del pueblo nicaragüense con las dictaduras de toda la familia Somoza, de todas las generaciones de esa familia. Entonces, era muy claro que la única alternativa, se hablaba, la única alternativa de Nicaragua es la militar, Ujú. porque es tal el poder militar que ellos tienen que no hay otra posibilidad de derrotarlos que no sea con las mismas armas que ellos tienen, ¿verdad? Eso era muy claro, por ejemplo, en Nicaragua. Y también se hablaba de las otras dictaduras que habían en Centroamérica, ¿verdad? Pero se decía, si se logra votar una, Sí. posiblemente haya un efecto dominó. Por Ay, eso fue que la revolución nicaragüense fue tan importante, ¿verdad? sí, o sea, es un contexto que plantea, creo que varias líneas de comprensión y qué interesante todas las dimensiones que usted menciona. Esta disyuntiva, ¿verdad? De la toma de las armas para poder construir no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Porque utopía podría quedarse corto, pero de alguna manera generar estas transformaciones sociales que, como usted muy bien dijo, se concebían como aspiraciones religiosas, ¿verdad? Esta correlación que usted mencionaba entre el Jesús que lucha por la justicia y tiene que atravesar lo que se llama la pasión, ¿verdad? Que es esta Ujú, tortura y brutal asesinato por el orden establecido, se empieza a generar estos ecos que colocan en la disyuntiva a las personas de si movilizarse o no fuera ya solamente del ámbito de acción de la iglesia, o cuál es el ámbito de acción de la persona creyente. Me hizo recordar, probablemente de muchísimos casos, yo estaba recordando el caso de Camilo Torres, ¿verdad? Que no es en un entorno de dictadura, pero sí es en un entorno de dominación de las élites, en este caso colombianas, ¿verdad? ujú, Gestando, y bueno, y hay un conflicto interno ya, ¿verdad? Donde Camilo decide salir de los espacios públicos para irse a la clandestinidad, ¿verdad? Y muchísimos otros casos más. Pero es ujú, muy interesante, profe, porque yo creo que usted nos ayuda a poder comprender la complejidad de los contextos dentro de los cuales actúa en los movimientos religiosos y también construyen sus sentidos de creencias. Usted nos menciona, por ejemplo, lo complejo que son las instituciones. Por un lado, tenemos las instituciones católicas que oficialmente adhieren a los poderes de turno, mientras hay tal vez algunos grupos, algunos individuos que se salen del discurso oficial
y sufren la persecución, la expulsión, el martirio, y que no decir, ¿verdad?, de toda la feligresía o de todas las personas que Ujú, adhieren, que no tienen nombre en términos de la historia, ¿verdad?, que fueron ujú. martirizados y martirizadas por militar en la fe y por ende ser tachados y tachadas por ser subversivos, por pedir lo que usted nos decía ahora, trabajo digno en términos de horas, Ujú. aprovechando que está la ley de 12 horas, ¿verdad? Sí. Aquí en Costa Rica, país del respeto de los derechos humanos, quiere volver a inicios del siglo XX, ¿no? O, el tema de los salarios mínimos o inclusive el tema de género, ¿verdad? Y estas nuevas preguntas que van de alguna manera sugiriendo que la teología de la liberación inicia con un gran impulso, pero que no ve todos los elementos en juego, ¿verdad? Y nuevas preguntas van surgiendo para promover una emancipación más plena. Pero también me llama la atención lo que usted coloca sobre el rol de los movimientos evangélicos y especialmente su rol político, porque podríamos coquetear con la idea o, o sugerir o guiñarle un poco el ojo a esa noción que tal vez asusta un poco a las personas de comprender el gran movimiento, especialmente evangélico en América Latina, como una herramienta política de control de los Estados Unidos. Es decir, Claro, no, claro, no, eso fue obvio. En eso plena Guerra no hay Fría, eso pregunta, fue, ¿verdad? claro, no, El eso fue contenido muy obvio. ideológico político. Sí. No, no, David, fue muy obvio. Claramente los documentos que han salido de la CIA con Claro. el nacimiento de la pentecostalidad, lamentablemente, ¿verdad? Fue una iglesia utilizada, generada, creada para para control del movimiento no católico romano en América Latina, ¿verdad? Que de ahí que los pentecostales tuvieron que investigar cuáles son realmente sus raíces Ujú. y encontraron en Estados Unidos raíces de subversión negra Ajá. en la pentecostalidad, ¿verdad? Entonces de ahí que empiezan a surgir y a plantearse claramente de una manera muy seria, así como hay muchas iglesias históricas y evangélicas, ¿verdad? Que hacemos la diferencia, también hay en el movimiento pentecostal una variedad, pero que una línea de estas fueron creadas, sostenidas económicamente por la CIA, eso está demostrado, ¿verdad? Y, Ahora, si pudieron hacerlo ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué generaron este tipo de iglesia? Porque no fue suficiente haberse metido con las iglesias evangélicas y protestantes que tenían el complejo de minoría. ujú, En ujú, ¿verdad? La historia es el complejo de minoría en América Latina, en los países colonizados de parte de la Iglesia Católica. Entonces era caldo de cultivo también, pero no pudieron, ¿verdad? No, no les fue suficiente, entonces necesitaban. Ahora, ¿cuál es la característica del movimiento pentecostal? Que su raíz está en la miseria, en ujú. los pueblos empobrecidos, y que Sí, con mucho orgullo desde la historia del movimiento pentecostal, eso es fundamental. Es una iglesia que nace, que se forma y que vive para y por el pueblo empobrecido, ¿verdad? Pero es un pueblo empobrecido que su fe le permite encontrar una línea de dignidad y de resistencia. Por eso también se mete, por eso se crea otro movimiento pentecostal desde la CIA, sí. ¿verdad? Y es que Eso, es lo fascinante, digo yo, en términos explicativos, ¿verdad? De estos fenómenos, porque tenemos en efecto un cristianismo que por un lado puede convertirse en una semilla de resistencia ante las formas de dominación, por lo menos ante las preguntas. Estos movimientos que trabajan con los sectores más marginados y empobrecidos en términos, digamos, socioeconómicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué vivimos en estas condiciones? Por un lado, existen las condiciones materiales para realizar las preguntas y de alguna manera una dimensión del discurso cristiano que tiene que velar, tiene que preguntar por esas cosas. Pero por otro lado tenemos, ¿verdad?, esta gran influencia instrumental de fuerzas políticas
hegemónicas que controlan el territorio, que de alguna manera tutelan el discurso, ¿verdad? Y Claro. que domestican las preguntas políticas. Entonces o sea, es distinto a lo que hoy vemos, pero el fenómeno detrás es este fenómeno de la vinculación entre el discurso de fe o el discurso religioso y la alineación política o desalineación, dependiendo Mm. del Sí. orden que tenemos. A mí me parece muy interesante y esto que usted nos mencionaba sobre prácticamente la revisión ideológica de los contenidos que llevan a crear esto que usted mencionó de CELADES y probablemente otro tipo de materiales e iniciativas que buscasen a tomar voz propia, ¿verdad? En medio de un contexto de vulnerabilidad, de marginalidad, de peligro, por un lado, pero de grandes necesidades que necesitaban ser respondidas desde dentro. Mira, y vos has dicho algo muy importante, una voz propia. Ese es el gran escándalo, que la teología de la liberación permite que las personas tengan voz propia. Tanto así que pongamos el caso de las mujeres. ¿Acaso a las mujeres se les silenció? Ujú. Al contrario, ¿verdad? Las mujeres empezamos a tener una voz propia y los teólogos de la liberación se tuvieron que, o sea, darse cuenta Sí. de que no solamente ellas, ¿verdad? También estaban los indígenas, los negros, o sea, doble, triple marginación y explotación. Entonces, este es donde surge, o sea, se da una gran diversidad de voces, pero no se silencian, y ese es el gran escándalo. O Claro. sea, mientras que las perspectivas hegemónicas, ¿qué es lo que hacen? Silenciar. Ujú. En la teología de la liberación hay una proliferación de voces, de lecturas, de relecturas bíblicas, de análisis de contexto, ¿verdad? Eh, que lo único que buscan es ser más coherentes con el Dios que se ha descubierto, el Ujú. Dios que hace una opción y que es más y que todavía incluso es fuerte, porque no solamente hace opción por sujetos, sino que hace una opción Ujú. por una vía que todavía es bastante difícil de aceptar. La vía no armada, Ujú. ¿verdad? La vía de la denuncia sin defensa, Ujú. porque esa es parte de la actitud de Jesús, ¿verdad? Es que denuncia, abre los ojos a las personas que lo escuchan, pero no opta por una autodefensa frente a los poderes militares, Ujú. Ujú. sino que opta por un silencio que devela la, la, la barbarie del sistema dominante. Sí, la Es decir, injusticia. el silencio habla a gritos, ¿verdad? Ujú. De lo que es capaz el sistema con los seres humanos que se le revelan. Ujú. Entonces es mayor el escándalo. Y tenemos otros ejemplos, ¿verdad? En la vida moderna sobre optar por ese silencio y terminan, por supuesto, siempre crucificados, ¿verdad? Sí, hay dos aspectos allí, porque usted creo que señaló de algún momento en algún momento distintas expresiones de acción en torno a la teología de la liberación, ¿verdad? Recordándonos que eso fue un fenómeno complejo, por lo menos en este periodo al que nos referimos, de los 70s, 80s. Y recordaba justamente un debate que veía sobre los movimientos negros en Estados Unidos y el movimiento de los derechos civiles, ¿verdad? Y de alguna manera un debate que surgía entre la perspectiva de Martin Luther King, ¿verdad? De la acción no violenta, termina martirizado, ¿verdad? Y las críticas que le hacía Malcolm X Ujú. sobre lo que llamaba una ingenuidad de creer que con la denuncia de la barbarie, los grupos de poder iban a conmoverse y a cambiar sus acciones, ¿verdad? Y bueno, y también termina martirizado Malcolm X, por otras circunstancias, tal vez, pero yo creo que es ese el factor fundamental de análisis, poder captar las complejidades, poder captar las distintas dimensiones de estas experiencias del pasado que nos ayudan de alguna manera a entender a dónde estamos hoy.
Tal vez, profe, ya hemos avanzado bastante y la discusión ha sido muy interesante y yo esperaría que tengamos una conversación más, un podcast más, si usted tiene a bien, para poder hablar de qué nos quedó después de toda este gran, ¿verdad?, movilización del siglo anterior y dónde están las iglesias hoy en Hoy. términos de su acción política. Pero eso sería para otro podcast. Yo quisiera tal vez hacer una última pregunta para esta. Es posible preguntar qué sucedió con todo este fervor de acción de las iglesias en los años 80 y con la teología de la liberación. Es posible tal vez, no sé, decir si esto tuvo un cierre, si llegó a un periodo culmen al final de los 80. Algunas personas hablan de la caída de la URSS, ¿verdad? Y este bloque comunista como este bloque antagónico donde algunos grupos religiosos colocaban sus esperanzas, ¿verdad? Y que tal vez con esta caída caen mucho del ímpetu. Hace poco, y con esto lo dejo por allí, hace poco en una conversación presentábamos una mirada, una lectura de un texto desde la teología de la liberación y alguien hacía una pregunta para mí curiosa, ¿verdad? Decía, "Ah, mira, aún hay teología de la liberación", decía, ¿verdad? Entonces, eso podrá ser para nuestra discusión última del siglo XXI, pero ¿qué podríamos decir? Encuentra un culmen este gran ascenso, ¿verdad? De ideas, de acciones a final de los años 80, ¿hay un cierre o no es así? ¿Cómo lo vemos en torno digámoslo así, al ocaso del siglo XX en América Latina, en estos movimientos de emancipación? Más que caen las dictaduras, más que en teoría hay las transiciones a la democracia, en fin, Es cómo lo... que yo creo que a veces no comprendemos así como el sujeto preferencial ha sido el pobre en la teología de la liberación, eh, es para él a quien se le habla, es a él a quien se le quiere abrir los ojos. No se trata de convencer al sistema de que cambie. Ahí donde está la diferencia, Ujú, ¿verdad? Es decir, el discurso político busca una transformación de la estructura, ujú, ¿verdad? Eso es necesario. Pero en la teología de la liberación, el sujeto a quien se le habla es el sujeto empobrecido. ¿Me entendés? Esa es la meta. La meta sigue siendo el sujeto empobrecido, porque todos los sistemas, mientras haya una división de clases, ujú, mientras haya una estructura, una organización social piramidal, no van a ser nunca suficientes para hacer justicia. ujú, Entonces se trata de que la conciencia y la reflexión y el análisis del sistema hay que hacerlo. Pero la vía, el sujeto a quien se le habla no es al sistema. El sistema es el objeto de análisis, pero no es el sujeto de la ujú. teología. Es decir, algo importantísimo es que ya nadie puede hacer teología si no la contextualiza. Claro. Ya no hay teología neutral. Ujú, Ya no es, no. Entonces, si eso lo consiguió la teología latinoamericana con antecedentes de otras formas de lectura que hubo en el pasado, triunfa y seguirá existiendo, ujú, ¿verdad? Eso es un aspecto. El otro es la gran sospecha con la que leo, con la que vivo y expreso mi propia fe. Eso es otra cosa también que la, un que legado. la ha dado de una manera bastante clara la Ujú, teología de la liberación. ujú, Es decir, si yo, ¿cómo llevo adelante mi fe? ¿Por el discurso o también por mi conducta? Es decir, esa coherencia siempre la va a exigir y entonces va a estar presente la teología de la liberación en ese sentido. No quiere decir que se haya alcanzado, sí. ¿verdad? Pero el sujeto
de la teología de la liberación, que son las personas vulnerabilizadas por un sistema, puede ser también por un sistema que se creía democrático, Claro, puede ser por un sistema que se creía defensor de los derechos. claro, Sí, es que no hay que confundir. La teología de la liberación es teología. Sí, hace pensar en el Dios en el que creemos. Entonces, eh, tiene que seguir, puede haber siempre una voz que cada vez puede ser más débil, podría ser. ¿Por qué? Porque casualmente al optar por las personas más vulnerabilizadas, no hay, no hay poder económico que la sustente. claro. Ujú, Entonces, frente a la vocería oficial, a la cantidad de voces oficiales que se oyen por todo lado, pero que todos dicen lo mismo, ujú, porque todos apuntan a que el sistema no cambie. ujú. Es muy interesante porque esto nos va a llevar al siguiente podcast y muchas gracias, profe Nidia, pero bueno, tendremos que discutir cuáles son las orientaciones que la teología de la liberación clásica nos dejó para analizar los sistemas en democracia y las formas de explotación, de dominación, de marginalidad, de nuevas formas de esclavitud, Sí, bajo un sistema que se defiende, ¿verdad? De alguna manera se legitima en abstracto al presentarse como democrático, ¿verdad? Pero que sigue reproduciendo las crudezas y las brutalidades de las formas coloniales en el capitalismo. Así que, exacto. bueno, ¿qué están haciendo las iglesias en ese campo? La profe nos ayudará en un siguiente podcast a, por lo menos desde su perspectiva, a comprender, ¿verdad? En un nuevo sistema, no era lo mismo vivir en ese mundo polarizado, ¿verdad? Y con las dictaduras tan abiertamente controlando los territorios y los estados desde una manera coercitiva, ¿verdad? A Ahora vivir. se hace con el Ah, derecho. muy interesante. Esa es una discusión, yo creo que nos va a interesar mucho porque son modelos y formas de dominación más ocultas, ¿verdad? O que o para las cuales hay que Legítimas. desarrollar, claro, para las cuales hay que desarrollar nuevas herramientas de interpretación y análisis y de Exactamente. respuesta, ¿verdad? Entonces, pues yo espero que lo podamos conversar en un siguiente podcast. No sé, profe, ¿tiene alguna palabra final de lo que hemos conversado ahorita para cerrar? Bueno, que yo creo que la razón de la teología de la liberación fue que nos enseñó a leer la coyuntura y a ver dónde está Dios presente en esa coyuntura. Entonces, yo creo que sigue viva. Excelente. Y ahí está la tarea entonces, a seguir Ahí leyendo está la la tarea. cultura. Sí. Eh, agradecemos una vez Bueno, más a la profesora Nidia Fonseca, costarricense, politóloga, teóloga, ¿verdad? Que nos ha ayudado un poquito a hacer este recorrido histórico, ¿no? Y a colocarnos muchos de estos elementos críticos que nos ayuden a repensar la acción, no sé, de praxis pastoral y política hacia nuestros contextos, pero eso vendrá en un siguiente podcast. Muchas bueno, gracias a la profe con Nidia de mucho nuevo por gusto. acompañarnos. Mi nombre es David Castillo, docente de la Universidad Bíblica Latinoamericana, y este es el podcast Cristianismo y Política, hoy sobre iglesias y movimientos religiosos en nuestra sociedad y nuestra política. Agradecer a Raquel también por su ayuda técnica ahí tras cámaras. Un saludo y Muchas gracias. hasta luego.